Bienvenidos a Historias Oscuras. Hoy quiero iniciar este proyecto con una de mis historias favoritas y muy conocida por los amantes de los ovnis, la del condado de Berkshire, Massachusetts, Estados Unidos. Ocurrió el 1 de septiembre de 1969. Este hecho cuenta con más de 40 testigos que en la época dijeron ver algo esa noche, desde niños a adultos de diferentes localidades, ya que los avistamientos se llegaron a ver en 3 pueblos, si no me equivoco. Esta historia pueden verla también en el capítulo de la serie de Netflix llamado Misterios sin resolver, en la primera temporada, capítulo 5. Se los recomiendo. Por esta razón decidí contar una de las historias más importantes y otras 2 relacionadas. Así que sin más que decir, iniciemos en la oscuridad. Una de las historias más conocidas en el mundo de la ufología es la de Thomas Reed y su familia. Este fragmento es sacado, más o menos parafraseado, de una entrevista de Reed para la WANC, que la pueden conseguir en su página de web en inglés. Tom Reed, de 9 años, viaja en un automóvil con su madre, abuela y hermano, cruzando el puente de Sheffield, rumbo a casa desde el restaurante de su madre, el 1 de septiembre de 1969. Estaba dando a mi hermano un pequeño caramelo de bola de fuego. Mi abuela se dio la vuelta y vio algunas luces que parecían estar detrás del puente o de los árboles. Todos la miramos porque era una especie de brillo autónomo. Se elevó un poco, parecía que seguía el camino de tierra, y estoy seguro de que probablemente no fue así. Pero parecía así porque podíamos verlo a través de los árboles. La luz comenzó a filtrarse una vez que entramos en un pequeño claro. Pudimos ver dentro del automóvil, por lo que la luz inundaba el interior del automóvil. Entonces, eso fue lo último que realmente recordamos del auto. Nos detuvimos en el lado derecho de la carretera. Todo se volvió realmente tranquilo. Era como estar en medio de un huracán. Hubo como un cambio barométrico en la presión. Era como un silencio de muerte. Luego hubo una erupción de grillos y ranas y se puso muy fuerte, y eso fue todo. Luego recordamos fragmentos de estar en un hangar, otras personas allí. Fue bastante confuso. Luego de eso nos encontramos nuevamente dentro del automóvil, pero mi madre y mi abuela habían cambiado de lugar. Mi abuela estaba del lado del conductor y ella nunca manejó. Y ya no estábamos cerca del puente, sino en el pueblo. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que habían pasado más de 2 horas. Al siguiente día, nos dimos cuenta de que no fuimos los únicos. Debía haber habido unos 20 o 30 bocetos que dibujaron los niños de nuestra clase de 4º grado por lo que vieron esa noche, colgando debajo de nuestra pizarra de clase en la escuela de Sheffield Center. Más de uno de ellos cuelga hoy en día en el Museo de Roswell. La gente no se da cuenta de la importancia que tiene esto, y desde ese entonces no éramos solo nosotros. Algunos datos relevantes de la historia de Reed que me encantaría compartirles es que le hicieron una prueba con el detector de mentiras y la aprobó con el 99.1%. Y su historia es el primer incidente de avistamiento ovni presentado en los Estados Unidos como históricamente real, donde usaron el término abducción. Increíble. La siguiente historia fue sacada de un hilo de Reddit sobre los hechos de Berkshire, por el usuario CA4567. En esta, él nos cuenta lo siguiente. Acabo de ver el episodio y me resulta interesante porque mi madre creció cerca de Northampton, Massachusetts. Esto queda a unos 80 kilómetros de Berkshire. Ella tenía 12 años en 1969 y vivía en una granja.
Le envié un mensaje de texto después del episodio y le pregunté si recordaba haber oído hablar de un ovni cerca del oeste de Massachusetts en las noticias. Ella no tenía idea de lo que estaba hablando, pero procedió a decirme que cuando tenía 11 o 12 años estaba afuera saltando la cuerda con mi tía al anochecer, cuando vio un objeto en forma de bellota en el cielo, con luces brillantes en el centro. Cayó en picada desde el cielo y estaba tan asustada que corrieron a la casa. Luego me dijo que el recuerdo estaba grabado en su mente y que incluso recuerda el canto de los grillos muy fuerte. Entonces, en este punto, creo que se está burlando de mí, que debe haber visto este episodio o leído las noticias. Terminé llamándola y estaba totalmente loca. No estaba jugando conmigo y dijo que sus padres nunca le creyeron y le dijeron que debe haber visto una estrella fugaz. Ella dijo que la imagen que este tipo pintó se parecía exactamente a lo que ella vio. Mi mamá es una enfermera registrada sin problemas de salud. Ok, aquí quiero agregar que a lo que se refiere en la parte es una pintura realizada por uno de los testigos de esa noche llamado Tom Warner, que debería ser esta. La siguiente historia la saqué de un comentario escrito en un artículo relacionado al caso de Berkshire por un usuario llamado Chris M. No ocurrió directamente en Berkshire, pero sí cerca de la frontera de Colorado y Massachusetts. Chris M. nos cuenta lo siguiente. Vivo cerca de Sheffield, Massachusetts, y vi un ovni en Tonlat Mountain en julio de 1979 en el Old Gear Scout Camp, cerca de la propiedad de mi primo, que tenía aproximadamente 550 acres. Estuvimos pescando de noche. Tuvimos un fuego de buen tamaño al lado del lago. Éramos mi prima Mary, 2 primos, un amigo y yo. Tenía 10 años al igual que Mary. Estaba caminando con el lago a mi derecha y el fuego frente a mí. De repente, mis 2 primos y su amigo, que parecían tener prisa y pánico, estaban echando tierra al fuego rápidamente y al mismo tiempo me dijeron que subiera por el terraplén empinado. Y mi prima Mary estaba sentada en la gran roca. Teníamos 2 motocross y no se podían montar en el terraplén, teníamos que empujarlas. No fue hasta que me di la vuelta y me subí a la gran roca junto a mi prima Mary y miré hacia el otro lado que finalmente entendí el pánico de los demás. Debe haber estado justo encima de mí cuando estaba junto al lago y estaba a un tiro de piedra y flotando cerca de nosotros. Era redondo con un juego de luces blancas y en la otra parte inferior de color más azul. No hizo ruido. Pude escuchar todos los sonidos de la noche. Desde mi perspectiva, se mantuvo frente a mí durante unos 4 minutos, más tiempo desde la perspectiva de los demás. No tenía ninguna duda de lo que estaba viendo. Pasó de una posición estacionaria a la ladera de la montaña tan rápido como puedo chasquear los dedos. Todo sin ningún ruido. Nos subimos a las motocicletas y nos fuimos a casa. Ninguno de nosotros hablaba. Mi tía Judy nos estaba esperando levantada y gritando porque eran las 3:30 de la mañana. Pero sé a qué hora dijo mi primo que era antes de que viéramos el ovni y dijo que eran las 12:10. Perdimos más de 3 horas de tiempo. Creo que hay una base bajo el pico más alto de Beckett. Quiero aclarar que se refiere a que hay una base aérea. Una de las teorías de este caso es que muy cerca de Berkshire hay una base aérea. Historias muy interesantes y entretenidas, sean reales o no, siempre quedará en nuestro criterio. Gracias por escuchar y si te ha gustado no olvides suscribirte, darle like y nos vemos a la próxima.